Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Lucas Sánchez, soy licenciado en kinesiología y hoy nos toca hablar de la rodilla. Bueno, para empezar hablando de esta articulación, a mí me gusta mucho usar este cuadro. Vamos a tratar de entenderlo y vamos a ir ampliando cada uno a continuación, ¿sí? Este cuadro lo que hace es relacionar lo que es la estructura con la función de las articulaciones. En este caso vamos a hablar de lo que es la rodilla. Bien, la congruencia, si se acuerdan, quería decir que a mayor cantidad de puntos de una superficie que se ponen en contacto o en relación con la otra, eso quiere decir que va a haber mayor congruencia. Por ende, mayor estabilidad y menos movilidad. En este caso, la rodilla es poco congruente por su morfología. Por ende, está más preparada para lo que es la movilidad que para la estabilidad. Pero contrarresta este déficit mediante estructuras como son los ligamentos, los meniscos, la cápsula y los músculos. Por ende, no quiere decir que no sea estable, ¿sí? Eh, Tiene su propiedad estable gracias a estas estructuras periarticulares y extraarticulares, pero su morfología lo que hace es que sea menos congruente y esté más preparada para lo que es la movilidad. Bien, como funciones, la rodilla tiene la función de bipedestar, hacer la marcha, la carrera, el salto, subir y bajar escaleras, la rampa, arrodillarse, sentarse, ¿sí? Tiene múltiples funciones, ¿sí? Eh, que en los distintos ejercicios que hagamos en el práctico y en la vida diaria eh, interfiere esta articulación, ¿sí? Bien. La rodilla es una articulación, ¿sí? De tipo sinovial o de artrosis. Eh, y es de género troclear y condilia. Está formado por tres huesos, ¿sí? Lo que es el fémur, la tibia y la rótula, ¿sí? Formando dos articulaciones, la fémur-rotuliana, ¿sí? O femoropatelar, que es de género troclear, y la femorotibial, que es de género condilia, ¿sí? Va a realizar movimientos de flexión, extensión y una mínima rotación cuando éste está en flexión, ¿sí? Cuando la rodilla está en flexión. En cuanto a las superficies articulares, en el fémur tiene los cóndilos que tienen una forma redondeada y tiene forma de polea. La parte anterior se llama tróclea femoral y se articula con la rótula. Esta polea, por abajo y por detrás, se desdobla y forma los cóndilos, ¿sí? Que se va a asemejar a lo que es una pata de una mecedora. En cada cóndilo, visto de perfil, el radio de curvatura va a ir cambiando, ¿sí? En su parte anterior es más plano, ¿bien? Más aplanado a los requerimientos más estáticos, ¿sí? Está más adaptado a eso. En cambio, en la parte posterior es más curvo, ¿sí? Generando un buen desarrollo en lo que es del movimiento. Bien, tenemos lo que es el cóndilo interno y el cóndilo externo. El interno es más curvo, ¿sí? Que el externo, como lo ven acá, ¿sí? El cóndilo interno, eso es, y el cóndilo externo. Como les dije, el cóndilo interno es más curvo, ¿sí? Que el externo, tiene mayor radio de curvatura. En cuanto a las superficies articulares de la tibia, se llaman platillos tibiales o mesetas tibiales. Van a presentar dos cavidades glenoides y se va a articular con los cóndilos del fémur, ¿sí? En el centro bien de la cavidad glenoidea se van a elevar formando una eminencia intercondilia o llamados espinas tibiales, ¿sí? Que después vamos a ver que forma el eje del pivot para las rotaciones. En cuanto a los movimientos de lo que es la artrocinemática, ¿sí? De esta articulación, eh, lo más lógico es pensar, ¿sí? Que los cóndilos ruedan sobre las mesetas tibiales, ¿sí? Como si fuera una rueda en el suelo. ¿Bien? Pero vamos a ver lo que es la rueda, ¿sí? Como vemos en la rueda, que la rueda en el suelo avanza una cierta distancia, de la misma forma que si los cóndilos rodaran sobre las glenoides, ¿sí? Eso sería la rodación, ¿sí? El rodado. Si esto pasara, solamente se produciría una luxación. Ahora, suponemos que solo desliza, ¿sí? Sin rodar.
como si la rueda quedara patinando en el lugar. Un único punto del suelo va contactando con muchos puntos de la rueda. En el caso del fémur, todos los puntos de contacto van tomando un único punto en lo que es la glenoide. Pero vemos que este movimiento tampoco se puede dar porque si no la flexión se limitaría por un choque óseo. Por eso, lo que realmente ocurre, ¿sí?, es que se da un movimiento combinado de rodado y deslizado, ¿sí? Durante los primeros 15 a 20 grados de flexión hay un rodado y luego hay un deslizamiento, ¿sí? Y en la extensión, la inversa. ¿Bien? Ahí lo vemos en el video, cómo se da este rodado y deslizamiento. Bien. Vamos a hablar un poco de las estructuras intraarticulares y extraarticulares, ¿sí? Para aumentar esta congruencia articular, ¿sí?, la rodilla presenta lo que son los meniscos. Los meniscos tienen forma de media luna y están formados por un cuerno anterior y un cuerno posterior y el cuerpo, ¿sí? El menisco interno, como ven acá, tiene forma de C, ¿sí? Y el menisco externo tiene forma de O, ¿bien? ¿Cuáles son las funciones del menisco? Bien, lo que hace es aumentar la congruencia articular, aumentar los puntos de contacto y repartir las presiones, ¿sí?, de forma bien repartidas, ¿sí? Va a adaptar las superficies, ¿sí?, va a estabilizar, va a amortiguar, ¿sí?, absorben presiones y transmiten lo que son las fuerzas en mayor superficie. En la flexoextensión, ¿sí?, en los movimientos de flexoextensión, en la flexión se van a deformar hacia atrás y en la extensión hacia adelante, ¿sí? La deformación de los meniscos se produce por diferentes mecanismos. Bien, vamos a tener mecanismos pasivos y mecanismos activos. El mecanismo pasivo, que es sin gasto de energía, es mediante los cóndilos femorales, que tiene un efecto de empuje, ¿sí?, sobre los meniscos. En flexión los empuja hacia atrás y en extensión hacia adelante. Y los mecanismos activos, ¿sí?, por ejemplo, en la extensión, al activarse el cuádriceps, tira de lo que son las expansiones menisco-rotulianas, las cuales traccionan de los meniscos hacia adelante, ¿sí? Y en la flexión, ¿sí?, dentro del compartimento interno, el menisco interno, ¿sí?, es traccionado por detrás por la expansión del semimembranoso. Y el menisco externo, ¿sí?, es traccionado para atrás por las expansiones del menisco femoral, que es, que es una expansión del ligamento cruzado posterior, y por la expansión del popliteo, ¿sí? Entonces esos son mecanismos activos, ¿sí?, con gasto de energía. Bien. En, esos serán los movimientos de flexoextensión, ¿sí? En los movimientos de rotaciones, al estar los meniscos insertos en lo que es la tibia, ¿sí?, en los platillos tibiales, los meniscos se van a deformar por acción de empuje, como dijimos, del cóndilo femoral. Va para el lado contrario al que rota la tibia, ¿sí? Por ejemplo, vamos a mostrar. Si hay una rotación, ¿sí? Esto es un fémur izquierdo y esto es una tibia izquierda. Entonces, si yo hago una rotación, ¿sí?, interna, ¿bien? Ven que los cóndilos, el cóndilo interno se va hacia adelante y el cóndilo externo se va hacia atrás, ¿sí? Y lo opuesto en la rotación externa, el cóndilo interno se va hacia atrás y el cóndilo externo se va hacia adelante. Entonces, en la rotación interna, ¿sí?, se va a deformar para adelante el menisco interno, porque el cóndilo interno empuja para adelante, y para atrás el menisco externo, ¿sí?, porque el cóndilo externo lo empuja hacia atrás, ¿sí? En la rotación externa se deforma para atrás el menisco interno, ¿sí?, y para adelante el menisco externo. ¿Bien? Lo vamos a ver en el práctico igual, tranqui. Bien. Vamos a tener también ligamentos colaterales, ¿sí?, y ligamentos los cruzados, ¿sí? Tenemos dos ligamentos colaterales, un interno tibial y uno externo o peroneo, que estos van a garantizar la estabilidad durante la extensión de la rodilla. Los ligamentos colaterales tibiales, el tibial, el interno, ¿sí?, va a evitar lo que es el valgo de rodilla también. Y el
colateral peroneo o externo va a evitar el varo de rodilla, ¿sí? Estos ligamentos colaterales, tanto el interno como el externo, son el tope ligamentoso del movimiento de extensión, como dije, y de la rotación externa de rodilla. Tenemos el músculo tensor de la fascia lata, ¿sí? Que tensa la cintilla iliotibial, actuando como ligamento activo, ¿sí? Reforzando el ligamento colateral peroneo, ¿sí? O el externo. Y los músculos de la pata de ganso, como el semitendinoso, el gracil y el sartorio, ¿sí? Refuerzan lo que es el ligamento colateral tibial o interno, ¿sí? Se lo llaman a estos ligamentos activos, ¿sí? Porque es con gasto de energía. Bien, eso en cuanto a los ligamentos colaterales. Luego tenemos los ligamentos cruzados, ¿sí? Que son la estrellita de la rodilla, ¿sí? Estos ligamentos cruzados, ¿sí? Como bien dicen, están cruzados entre sí y están cruzados con el ligamento lateral del lado homólogo, ¿sí? Se tensan y se cruzan más en la rotación interna de rodilla, ¿sí? Acuérdense que los colaterales se tensaban más en rotación externa, estos se tensan más en rotación interna, ¿sí? Entonces impiden que la rodilla, eh, que la rotación interna de la rodilla con extensión de rodilla, ¿sí? Van a dar estabilidad. Em, el ligamento cruzado anterior, ¿sí? Está protegido por los isquiopopliteos o isquiosurales, ¿sí? Eh, el cruzado anterior se va a tensar en extensión y al ir flexionándose disminuye su tensión, pero siempre hay fibras que van a estar tensas, ¿sí? Bien. Y su función principal es evitar el desplazamiento anterior de la tibia respecto a los cóndilos, ¿sí? O sea, evita que la tibia haga este movimiento, ¿sí? Bien. El ligamento cruzado posterior, ¿sí? Siempre está tenso, pero se tensa más en flexión, ¿sí? Y su función principal es evitar el desplazamiento posterior de la tibia, ¿sí? Esto. ¿Y cuál es su sinergista? El cuádriceps, ¿sí? ¿Por qué es su sinergista? Porque si el ligamento cruzado posterior evita que la tibia se vaya a posterior, el músculo que está por delante evitando eso, tensando hacia adelante, es el cuádriceps. Y el cruzado anterior dijimos que hacía evitaba el desplazamiento anterior a la tibia. ¿Qué músculo evita ese desplazamiento? Los isquiosurales. Bien. Bien. Como dijimos, los ligamentos laterales ambos se van a insertar en el fémur bien por encima del eje de flexo-extensión, ¿sí? Está por encima del eje. Por eso, como dijimos, se tensan en extensión y se van a relajar en flexión. Bien. Se hacen más oblicuos en lo que es la rotación externa, ¿sí? Como dijimos, se tensa más en rotación externa y dan estabilidad lateral a la rodilla. Como dije, están cruzados con los cruzados, por ende el ligamento lateral externo está cruzado con el ligamento cruzado anterior y el ligamento lateral interno está cruzado con el cruzado posterior. ¿Sí? Bien. Bien. La rótula. La rótula es un hueso sesamoideo, ¿sí? Que va a formar una de las articulaciones, ¿sí? En la rodilla. Bien. Ahí tenemos. Es muy importante su función, ¿sí? ¿Su función cuál es? Bien, la función es de polea anatómica, ¿sí? Distribuye fuerzas. Lo que hace es aumentar la eficacia del músculo cuádriceps al desplazar hacia adelante su fuerza de tracción, ¿sí? Cambia la dirección del tendón, ¿sí? Y genera un mejor momento de fuerza. Como ven en el video, cuando está la rótula, cuando está la piedrita, ven que tiene mejor momento de fuerza, ¿sí? Puede hacer mejor el movimiento de extensión. Ahora, cuando no está la piedrita, ¿sí? Ven que con la misma fuerza no puede mover esa palanca, ¿sí? Porque perdió eficacia, perdió un momento de fuerza, ¿sí? Esa es la función principal de la rótula. ¿Bien? Bien. En el miembro inferior, a la altura de la rodilla, vamos a tener un valgo fisiológico, ¿sí? De rodilla, que se mide trazando una línea que pasa por el centro de la articulación de la cadera, ¿sí? Bien, y por el centro de la articulación de la rodilla, ¿sí? Y por el centro de la articulación del tobillo, y otra que va del centro de la articulación del tobillo
por el centro de articulación de la rodilla. ¿Bien? Esta línea y esta línea. Bien. En una persona adulta, los ejes longitudinales del fémur y de la tibia forman a nivel de la rodilla, ¿sí?, un ángulo de 175 grados, ¿sí? 174, 175, hacia afuera, ¿sí?, llamándose valgo fisiológico. Es decir, que existe normalmente. Este ángulo normalmente está más acentuado en las mujeres, ya que tienen una pelvis más ancha, ¿sí? Entonces ese ángulo se aumenta. También se habla de que hay un mayor aumento de riesgo de lesión del cruzado por estas características anatómicas de la mujer. ¿Sí? Bien. En cuanto a los músculos, ¿sí?, vamos a tener los músculos más principales, que son el cuádriceps y los isquiosurales, ¿sí?, que van a participar en la estabilidad de la rodilla, y otros músculos que son más accesorios y están ayudando y complementando estos músculos, ¿sí? El músculo cuádriceps va a estar constituido por tres músculos monoarticulares: el vasto lateral, el vasto medial y el vasto intermedio, y un músculo biarticular, que es el recto femoral, ¿sí? Estos tres músculos monoarticulares del cuádriceps son extensores de rodilla, y el biarticular es flexor de cadera y extensor de rodilla también, ¿sí? El vasto medial de todos es uno de los más potentes del cuádriceps, y es el que, por su dirección oblicua, va a evitar que la rodilla, ¿sí?, la rótula, se luxe hacia afuera. Bien, el vasto medial o vasto interno. El músculo tensor de la fascia lata, sí, realiza extensión de rodilla, pero es muy leve y escasa, así como dije, es accesorio. Los músculos flexores de rodilla vamos a tener los isquiosurales, ¿sí?, el bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso. Vamos a tener el gracil, el sartorio, el popliteo y los músculos gastronémicos, tanto medial y laterales, que participan en la estabilidad de la rodilla, ¿sí? En cuanto a los rotadores, tenemos rotadores internos, por ejemplo, lo que es la pata de ganso, ¿sí? El semimembranoso y el popliteo son músculos rotadores internos, y rotadores externos tenemos el tensor de la fascia lata, el bíceps y la porción corta del bíceps, o sea, el mono articular del gemelo. Bien. En la rodilla vamos a tener una rotación automática, ¿sí? Esto se produce porque hay un mayor deslizamiento del lado externo de la articulación. Esto se da porque, uno, el ligamento lateral externo, ¿sí?, está bien separado de lo que es el menisco externo y de la cápsula, y el menisco externo tiene mayor posibilidad de deformación, ¿sí? Y otro factor es que la cavidad glenoidea externa, ¿sí?, es más convexa en el sentido anteroposterior. Todas estas cosas permiten que haya un mayor deslizamiento del lado externo del compartimento externo, ¿sí? Bien, ¿cómo se da esta rotación automática? Bien, en los últimos grados de extensión hay una rotación automática de la tibia hacia afuera, ¿sí? Y en los primeros grados de flexión, cuando se empieza a flexionar, se produce una rotación automática de la tibia hacia adentro, ¿sí? Bien, como dijimos, y repito de nuevo, los factores que lo producen, esta rotación automática, son el radio de curvatura, ¿sí?, mayor del cóndilo externo, la prolongación anterior, ¿sí?, del cóndilo interno, ¿sí?, se prolonga un poquito más hacia anterior, como lo ven acá. Bien, este es el cóndilo interno. Bien, ¿lo ven ahí? Este es el cóndilo interno. Ven que va hacia un poquito más hacia anterior, ¿sí?, que el externo. Bien. Bien. Eh, Hay una divergencia posterior de los cóndilos, ¿sí? Eh, la movilidad es diferente, es mayor en el lado externo, por esto que les dije que está separado del ligamento lateral externo y el menisco, y hay una desigualdad de desarrollo del reborde condilio, ¿sí? La orientación también de lo que son los ligamentos laterales, la cupla de fuerzas que se da en la flexión y de rotación interna de los músculos de la pata de ganso y el popliteo, y la extensión y la rotación externa por tensión del ligamento cruzado anterior, ¿sí? Todo eso hace que se dé esta rotación automática, que es sin gasto de energía e involuntaria, ¿sí?
Bien, acá vamos a ver un mecanismo lesional del ligamento cruzado anterior, que es la estrella de la rodilla, ¿sí? Eh, el mecanismo lesional más común del ligamento cruzado anterior es en cadena cerrada, ¿sí? Con un movimiento de rotación interna, valgo y semiflexión de rodilla, ¿sí? Hay un aumento de la interlínea, ¿sí? Interna, con una acompañado de una semiflexión de esa rodilla, ¿sí? Haciendo esto, una semiflexión, ¿sí? Hay un aumento del valgo, ¿sí? Un aumento de la interlínea interna de la articulación y sumado a una rotación interna de rodilla, ¿sí? Ahí, ¿bien? Esto. Bien. El mayor porcentaje de estas lesiones en el ambiente deportivo, ¿sí? Se da en lo que son los cambios de dirección o en los saltos, ¿sí? Vamos a ver algunos videos de algunos deportistas que se han lesionado el ligamento cruzado anterior. En este caso tenemos a Gago, donde hace un cambio de dirección y en el momento hace este mecanismo lesional, ¿sí? Produciendo su lesión. Y después tenemos un jugador de básquet en el momento de la canasta, ¿sí? De la volcada, cae en esa pierna y se produce el mecanismo lesional, ¿sí? Ahí, ¿se ve? Ahora lo van a repetir, como ven, hay una semiflexión de rodilla, un aumento del valgo, ¿sí? Acompañado de eso de una rotación interna, ¿sí? Que es donde el ligamento cruzado anterior se tensa más, ¿sí? Bien. Bueno, espero que lean el material. eh, las dudas que tengan las despejamos en el práctico, ¿sí? Bueno, nada. Muchas gracias.